Bienvenido, Acuario. Mi nombre es Pablo y esto es Geot Mashifu, Escuela de Reiki. Antes de empezar, te quería comentar que esta semana tuve un problema técnico con mis elementos de grabación, por eso lo pude resolver recién el sábado, esta cuarta semana de mayo, y recién hoy domingo estoy pudiendo grabar los videos. Así que ya la semana que viene, con ya todo listo y preparado, voy a ponerme al día con la entrega de estos videos, que va a ser entre lunes y miércoles de cada semana, ¿sí? Bueno, Acuario, llegamos a la cuarta lectura, cuarta y última lectura de estas cuatro que te comentaba que íbamos a hacer a lo largo del mes, ¿sí? Que son las lecturas que incluyen mi tratamiento inicial de Reiki, el cual denomino como la limpieza de la casa interior, siendo nosotros mismos esa casa que debemos limpiar y ordenar, ¿sí? Y siendo los muebles de esa casa nuestros pensamientos y emociones que al estar sucios y desordenados no nos permiten manifestar la realidad que queremos, ¿sí? A lo largo de estas cuatro lecturas fuimos trabajando distintos aspectos, ¿sí? Que nos iban haciendo limpiar esa casa. En tu caso personal, ¿sí? Lo que te tocaba era sobre todo un trabajo emocional, ¿sí? De poder empezar a concretar nuestros sueños, de empezar a vestirnos mejor ante la vida emocionalmente para poder concretar nuestros sueños, pasando por una conexión y una curación emocional, ¿sí? En conexión con nuestra esencia a conciencia para así curar nuestro amor propio, enaltecer nuestro chakra corazón, nuestro amor propio, ¿sí? Y así encontrar una estabilidad emocional que ya venía sucediendo en nuestro interior, pero que no estábamos volviendo conscientes por no conectar con nuestro Buda niño, con nuestra esencia, ¿sí? Una vez que conectábamos con nuestra esencia, empezábamos a quemar el velo de las ilusiones, ¿sí? Que nos traía el estar mal predispuestos, ¿sí? O predispuestos de una manera negativa ante nuestras emociones y nuestros sueños a cumplir por no tener emociones positivas para con nosotros mismos, para así poder iniciar el viaje hacia nuestros objetivos, sabiendo que iban a haber subidas y bajadas y poder tener esta premisa emocional para poder transitar esas subidas y bajadas. Gracias a todo este trabajo íbamos a lograr romper con las cadenas que nos limitaban y tener una estabilidad en nuestros cuatro reinos, mental, emocional, de acción y de manifestación, ¿sí? Y así poder gobernarlos desde nuestra esencia gracias al autoconocimiento que nos iba dando este trabajo, ¿sí? Y trabajando y poniendo en práctica todo lo que te planteaban las distintas lecturas, ¿sí? Toda esta desconexión en cuanto a nuestras emociones venía por algo reprimido con respecto a los apegos al pasado, los apegos emocionales, ¿sí? Y muy regidos desde la mente. Entonces nos pedía tener una transformación importante y trascendental a conectar más con nuestras emociones que con nuestros pensamientos. De esa manera íbamos a empezar a generar vínculos más sanos y tener una transformación y un cambio en nuestra manifestación, dejando liberar nuestra esencia, ¿sí? Gracias a eso pudimos tener una nueva visión de la realidad y tomar la decisión de empezar a regirnos por nuestras virtudes, ¿sí? Y no por nuestros defectos. Fuimos barriendo a fondo y pasando el trapo a esta casa interior, ¿sí? Para que nuestras cualidades puedan surgir desde nuestras emociones, ¿sí? Bien, gracias a eso pudimos tener una mayor confianza emocional para poder empezar a concretar la vida que queríamos. Bueno, están tocando algunas cartas muy significativas, ¿sí? Que al verlas no parecen tan positivas, pero vamos a ir viendo cómo las transitamos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, acá por lo que veo terminamos todo el trabajo y la lectura con la carta que terminábamos la primera. Ahora te lo voy a comentar, ¿sí? Gracias a todo este trabajo que fuimos haciendo pudimos encontrar nuestra luz y nuestro florecimiento para expandirla hacia afuera y así empezar a manifestar la realidad que queríamos, ¿sí? Bien, y según lo que nos toca en esta última lectura, ¿sí? Lo que fuimos trabajando y transitando fue hacer una revisión de cómo fue nuestra vida hasta este momento que fuimos haciendo este trabajo. Fue trabajando e interiorizándonos sobre nuestras vidas pasadas. ¿Qué significa esta carta? Es un arcano mayor, entonces empezamos a hacer una revisión exhaustiva de cómo fue nuestra vida hasta este momento. ¿Cuáles eran los pensamientos y esas limitaciones que eran nuestras o que venía arraigado de nuestro linaje, de nuestra familia? ¿Cuáles eran nuestras limitaciones personales y cuáles eran las limitaciones atraídas desde el afuera, desde nuestra forma de crianza, desde nuestros pensamientos limitantes que venían arraigados de esa conexión con nuestro árbol, con nuestro linaje, ¿sí? Al hacer todo este trabajo
exhaustivo de revisarnos interiormente, de ir hacia adentro para encontrar nuestra esencia y así quitar nuestras emociones desde esa conexión con nuestra esencia, ¿sí? Para tener esta curación emocional, fue este trabajo exhaustivo sobre revisar qué nos estaba sucediendo adentro y qué nos pertenecía a nuestra propia curación y cuál era la curación también que teníamos que hacer por fuera en cuanto a lo que nos fueron aportando, a lo que nos fue aportando nuestro entorno desde nuestra crianza y desde cómo fuimos creciendo y tomando conciencia de lo que era la vida. Esta carta de las vidas pasadas también nos habla de vidas pasadas como tal, ¿sí? Pero sería un trabajo mucho más amplio, entonces, por lo menos desde estas primeras lecturas, te invita a hacer una revisión justamente de nuestras vidas pasadas, qué traemos nosotros mismos a curar, ¿sí? A conectar, ¿sí? Y qué no nos pertenece a nosotros mismos, entonces nos desligamos de esos contratos, ¿sí? De familiares, de linaje y de esas experiencias limitantes que venían arraigadas de ese dicho linaje, ¿sí? Una vez que podíamos trabajar todo esto, ¿sí? Que podíamos tener esta transformación y empezar a dejar un poco los apegos al pasado y tener esa curación emocional, empezar a trabajar esta carta que nos vuelve a tocar acá, que era vestirnos mejor ante la vida emocionalmente para poder lograr nuestros sueños, ¿sí? Una vez que fuimos trabajando todo eso y transformándonos, llegamos. Y esta revisión exhaustiva de nuestras vidas pasadas, llegamos a esta carta, este rey de arcoíris, este rey de oros, este rey de manifestación, que es la carta de la abundancia. Empezamos a materializar y a conectar con una energía de más abundancia, ¿sí? Una energía vibracional de abundancia que nos atrae más situaciones y abundancias a nuestra realidad, gracias a habernos vestido mejor emocionalmente para la vida, haberlo trabajado, ¿sí? Esta carta es con la que cerrábamos la segunda lectura, que es donde barríamos a fondo esta casa. Gracias a ese barrido de esta revisión que hicimos con esta revisión de las vidas pasadas, llegamos a esta energía, ¿sí? Barrimos a fondo, tuvimos esa transformación, meditamos sobre esa transformación que teníamos que tener, que nos llevaba a dejar de postergar la realidad que queríamos por estar regidos por la mente y a conectar con nuestras emociones. Podíamos empezar a pintar nuestra realidad de los colores que queríamos y llegar a tener mejores vínculos más nutritivos y de lazos más fuertes, ¿sí? Para tener ese cambio en nuestra manifestación de la realidad. Es todo por haber alcanzado nuestro valor personal en conexión con nuestra esencia y de ahí empezar a curar nuestro amor propio, ¿sí? Para iniciar ese viaje y encontrar esa estabilidad emocional. ¿Qué nos hace encontrar esta vibración y esta energía de abundancia y empezar a regirnos, a regir nuestra realidad desde esta carta, ¿sí? Desde esta energía, ¿sí? Y no la que nos traía las vidas pasadas, que según las lecturas anteriores era esta carta de los sueños, ¿sí? Bien, esta carta ya te la expliqué en la anterior lectura, ¿sí? Pero nos muestra ese rey de manifestación que reconoce sus luces y sus oscuridades y comparte su abundancia porque está sentado sobre el libro de la vida y él escribe su propia historia, ¿sí? Entonces, gracias a eso, toda la abundancia baja del universo, ¿sí? Por estar abierto a las nuevas experiencias y a lo que nos traiga la vida. Bien, ¿y qué está sucediendo a nivel subconsciente según las cartas que tenemos alrededor? ¿Sí? Nos toca de nuevo la carta de los sueños, esta carta que en la primera lectura nos decía que teníamos que trabajar, ¿sí? Esta carta de los sueños nos muestra también, ya te la expliqué en la primera lectura, a esta Cenicienta que está vestida con ropa vieja y sucia, ¿sí? Soñando que está bien vestida y emocionalmente bien vestida para que el príncipe azul la traiga, la conquiste, ¿sí? Este príncipe azul en realidad es una forma de explicarla y nos habla de nuestros sueños. ¿Qué sería para vos ese príncipe azul, ¿sí? Sin llevarlo al tema de relaciones? ¿Cuál sería ese sueño a concretar que por tener una emoción negativa no estás pudiendo concretar? Por tener una emoción negativa por vos misma, por vos mismo, por no tener esa curación emocional y ese contacto con tu esencia a conciencia, ¿sí? Entonces, inconscientemente, según las cartas que también tocan alrededor y lo que ya fuimos trabajando, ¿sí? Ya nos estamos vistiendo mejor ante la vida para empezar a poder concretar esos sueños. Ya lo fuimos trabajando, ya fuimos limpiando toda esta ropa vieja y sucia que tenía en cuanto a lo emocional esta princesa, esta Cenicienta, ¿no?
Bien, esto está sucediendo a nivel subconsciente. Todo esto ya se está modificando, ya se está trabajando. Hay que terminar de volverlo consciente, según esta carta de la abundancia, por haber revisado nuestras vidas pasadas y saber por qué nos vestimos de esta manera y no en pos de una vestimenta mejor emocionalmente para poder atraer esos sueños, ¿sí? Bien, ¿y de qué somos conscientes? Al conectar con esta energía de la abundancia, la que vimos en la segunda lectura, pudimos vencer los condicionamientos, ¿sí? Esta carta es un arcano mayor número 15, en un tarot más tradicional, la carta del diablo, ¿sí? Tomamos conciencia de todos los condicionamientos que nos traía el no llegar a esa curación emocional, el no conectar con nuestra esencia y así aquietar nuestras aguas, ¿sí? Encontrar esa estabilidad emocional que nos lleve a modificar también los pensamientos, ¿sí? Que nos generaban esos apegos al pasado emocionales. Entonces, nos dimos cuenta de esta energía que estaba dentro nuestro, pero que no podíamos conectar, ¿sí? Y gracias a eso nos dimos cuenta que estábamos criados por ovejas, ¿sí? Esta carta de las vidas pasadas, nuestra crianza fue por ovejas, pero nosotros teníamos una energía superior, nos sentíamos diferente a ese entorno en el que nos regíamos, ¿sí? Sabíamos que podíamos alcanzar nuestros sueños, pero no encontrábamos la forma de conectar y de poder vestirnos mejor emocionalmente ante la vida para poder concretarlos. Nos dimos cuenta de esa energía que sucedía dentro nuestro, ¿sí? Nos vimos reflejados en nuestras emociones y vimos nuestro rostro de león, nos dimos cuenta que no éramos ovejas. Entonces a partir de ahí pudimos lograr a conciencia esta energía de la abundancia, ¿sí? Por hacer esa revisión que nos hace al fin librarnos de esos condicionamientos mentales con respecto a las emociones del pasado, empezar a conectar con nuestras emociones, ¿sí? Y así empezar a tener nuestro florecimiento interior que haga que vibremos más alto en pensamiento y emoción y así poder atraer cosas, situaciones más amenas a la realidad que queremos crear, ¿sí? Bien, ¿y por qué sucedía todo esto? ¿Por qué? Porque en el camino viejo habían pensamientos, de culpa que nos arañaban la cabeza y que nos nublaban. Nublaban la llegada y la concreción de estos sueños por no poder vestirnos mejor emocionalmente porque teníamos pensamientos negativos y limitantes según los apegos al pasado, ¿sí? Entonces todo se nublaba y no podíamos ver este cielo, ¿sí? Esta bruma de atardecer bello, ¿sí? Con estas flores. ¿Por qué? Porque estábamos nublados por los pensamientos que nos arañaban y que nos generaban culpa por no cumplir con esos objetivos, ¿sí? Entonces, gracias a esta carta mental fue que empezamos todo este procedimiento y esta limpieza que estamos haciendo, ¿sí? Como nos regía la mente, ¿sí? Y nos regía de forma negativa. ¿Por qué? Por estos límites que nos marcaba nuestra vida pasada, ¿sí? Y nuestro linaje y nuestra forma de crianza, ¿sí? Limitante. Entonces nos dimos cuenta que éramos más que esos límites, podíamos superarlos, teníamos una energía superior. Entonces, de esa manera empezamos este camino hacia cambiar este viejo camino que eran esos pensamientos de culpa por no lograr con nuestros verdaderos sueños y nuestros verdaderos objetivos, ¿sí? Bien. Entonces, gracias a esta carta de la culpa que nos hizo empezar a modificar y a limpiar esta casa, llegamos a este nuevo camino. Un nuevo camino en el cual apagamos esas chimeneas de esta fábrica mental de pensamientos tóxicos que nos mantenían vibrando en esta carta de los sueños y vestidos de forma sucia y vieja, ¿sí? De emociones que no nos llevaban a concretar nuestros objetivos. Entonces, en este nuevo camino, esta carta, si la analizamos únicamente, es una carta negativa, que justamente nos habla de esta fábrica de pensamientos tóxicos que nos nublan la visión y nos generan esa culpa. Pero según las cartas que tenés alrededor, este nuevo camino es desde apagar esa chimenea mental de pensamientos tóxicos negativos que venían arraigados de nuestras vidas pasadas, de nuestra vida pasada hasta ahora, y que nos hacían seguir rigiéndonos por esos pensamientos negativos. Al hacer todo este trabajo y esta limpieza que fuimos haciendo para llegar a esta energía de la abundancia y empezar a traer cosas más positivas a nuestra realidad,
por esta curación y esta sintonización con nuestra esencia y con nuestras emociones, ¿sí? Al fin pudimos apagar esta fábrica mental y empezar a tener pensamientos más positivos, ¿sí? Si vamos al tema de la fábrica y estas chimeneas que lanzan ese humo tóxico, apagamos las chimeneas y empezamos a tener una empresa, una fábrica más sustentable, ¿sí? De energías más sustentables, de energía más renovable, ¿sí? Entonces, lo que nos permite empezar a conectar con emociones más positivas para vestirnos mejor ante la vida, para emocionalmente, para cumplir esos sueños, hace que esas emociones positivas que empezamos a generar con nosotros mismos, gracias a esa conexión con la esencia y esa estabilidad emocional de la que nos volvemos conscientes, nos sirve para así también generar pensamientos más positivos que nos rijan hacia toda esta abundancia que queremos empezar a manifestar, ¿sí? Entonces, en este nuevo camino que se abre, donde apagamos estas chimeneas, ¿sí? Y ya empezamos a poder despejar todo este pasado mental que venía arraigado de esas vidas pasadas y empezar a conectar más conscientemente con nuestras emociones y vestirnos mejor emocionalmente ante la vida, porque nos dimos cuenta de esa energía superior que sucedía dentro nuestro, a lo que llegamos y nuestra actitud ante esta nueva realidad es esta reina de agua, esta reina de copas, esta reina de emociones, que es la carta de la receptividad. Gracias a esta curación que vamos teniendo y al trabajar esta vestimenta emocional ante la vida, conectando y pudiéndola trabajar gracias a volvernos conscientes de esa conexión con nuestra esencia que iba a quitar nuestras aguas, que nos iba a estabilizar emocionalmente, a lo que nos llevó fue como vemos en la carta, desnudarnos ante nuestras propias emociones, transparentar nuestras emociones, limpiarlas, purificarlas, como hicimos en la tercera lectura, donde pasábamos el trapo a esta casa y lográbamos esa autoconfianza emocional, ¿sí? Nos desnudamos ante nosotros mismos, nos sinceramos ante nosotros mismos, transparentamos nuestras emociones, entonces activamos este tallo que es el Kundalini, son esa limpieza de nuestros centros energéticos, que son los chakras, ¿sí? Limpiamos nuestras emociones, ¿sí? Y gracias a eso tomamos conciencia, esa flor de loto que se abre en el tercer ojo, tomamos conciencia de nuestras propias emociones, cómo estaban antes y cómo van a empezar a estar a partir de ahora, ¿sí? Entonces ahora estamos disponibles para vestirnos de una mejor manera emocionalmente, más regidos desde nuestro amor propio y desde esa toma de conciencia ante nuestras emociones y esa limpieza que debíamos hacer. Acá nos muestra esta flor de loto, que la flor de loto es la flor que nace en el pantano, ¿sí? Lo limpia y lo purifica. ¿Y qué es el pantano? Es agua estancada y el agua son emociones. Entonces, si están estancadas, tenemos que limpiarlas y liberarlas como lo fuimos haciendo para que esa flor de loto se abra, ¿sí? Y por eso se llama la flor de la vida, porque limpia y purifica el agua estancada. Entonces, tomamos conciencia de nuestras emociones, ¿sí? Y así estamos más receptivos a las emociones que nos vayan sucediendo para conectarlas con nuestra esencia y con nuestro amor propio y a partir de ahí empezarnos a vestir mejor ante la vida, ¿sí? Con emociones más positivas que van a generar al mismo tiempo pensamientos más positivos, ¿sí? Entonces, gracias a tomar esta actitud nueva ante esta nueva realidad que nos queremos plantear y hasta hacia esta confianza emocional que empezamos a tener para poder no regirnos desde pensamientos limitantes, sino apagar estas chimeneas y empezar a tener pensamientos más positivos también, que se alineen con esas emociones más positivas y de ahí podamos conectar con esta abundancia, ¿sí? Entonces, lo que logramos empezar a traer desde la afuera, en este nuevo camino, son pensamientos más flexibles, si generamos un cambio mental, esto que te decía, de que en el viejo camino veíamos regidos por las culpas y en este nuevo camino, gracias a las cartas que tenemos alrededor, por más que esta carta parezca negativa, apagamos esas chimeneas y encontramos un cambio mental que haga que esta fábrica de pensamientos funcione de manera más sana, más nutritiva, ¿sí? No tan tóxica como lo era antes, más de pensamientos más positivos, ¿sí? Entonces nos volvemos más flexibles como el bambú y no tan rígidos como el roble. Este roble eran los pensamientos antiguos y negativos y limitantes que venían de estas vidas pasadas, pero al hacer todo este trabajo y limpieza empezamos a recibir desde afuera pensamientos más flexibles para poder
y ideas que nos aporta el afuera más flexibles para que podamos empezar a ver mentalmente de una manera diferente, generar un cambio mental que venga regido también de esta nueva forma de emocionarnos ante nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este nuevo camino nos rige también este 5 de mente, este 5 de nubes, este 5 de espadas, este 5 de pensamientos, ¿sí? Que nos hace generar un cambio mental más positivo por esta receptividad emocional que estamos teniendo, por esa limpieza emocional que fuimos haciendo adentro nuestro, que nos hace vestirnos mejor ante la vida, nos hace tener un pensamiento mejor de cómo nos podemos vestir emocionalmente ante la vida para lograr nuestros sueños y así empezar ese viaje hacia nuestros objetivos, ¿sí? Bien, ¿y por qué sucedía esto? Porque llegamos a un momento emocional el cual nos está marcando el final de ese viejo ciclo donde nos vestíamos de manera negativa emocionalmente ante la vida, ¿sí? En esta carta vemos este es un 9 de emociones, un 9 de agua, un 9 de copas, ¿sí? Y el 9 nos marca el final de un ciclo y la toma de conciencia y la sabiduría suprema sobre este ciclo emocional que se está terminando, en donde nos vestíamos de esta manera, ¿sí? Y nos queda empezar a vestirnos de esta manera en la que atraemos a ese príncipe azul, ¿sí? Que es esa nueva realidad y esos sueños que queremos concretar. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que esa vieja manera no nos traía nada positivo, ¿sí? Entonces, todo nuestro pasado se resquebraja, nuestro pasado emocional se está resquebrajando. Todos esos sueños que teníamos no los concretábamos por no tener esa positividad emocional ante la vida. Entonces, este señor, ¿sí? Se sienta en una nueva zona de confort emocional en la que mira hacia el futuro, hacia nuevas formas de cómo atraer y cómo concretar esos sueños, ¿sí? Más regidos por esta abundancia y esta energía vibracional de abundancia, gracias a haber sincerado y limpiado nuestras emociones, ¿sí? Entonces, al fin, esto nos hace conseguir una nueva zona de confort emocional que nos guíe más adelante hacia un nuevo ciclo emocional en el cual al fin vamos a empezar a concretar nuestros sueños. Esta carta se llama la carta de la pereza. Este señor se sienta en su sillón, en su reposera, con su bebida, ¿sí? Y ve el nuevo futuro emocional que le depara. Todavía no toma acción, pero por lo menos ya salió y se empezó a vestir mejor ante la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque comprende y es consciente de que esta abundancia y esa nueva vibración en plenitud, ¿sí? De nuestra luz, por tener emociones y pensamientos más positivos, van a hacer que más adelante toda esta abundancia empiece a llegar. Entonces se sienta, ¿sí? Muy perezosamente a esperar que llegue esa abundancia. Esta carta en realidad también nos pide que nos movamos hacia un nuevo ciclo. Pero tranquilos, ya llegamos hasta acá, ya nos pudimos limpiar emocionalmente, ya veremos en nuevas lecturas y en el próximo mes qué nos depara todo este movimiento energético que estamos haciendo, ¿sí? Lo que te plantea es una evolución, primero una curación y después una evolución en cómo vamos a empezar a regirnos más adelante en lo emocional. En esta lectura, donde nos sentamos en nuestro sillón favorito a ver lo que queremos proyectar de acá en adelante, bueno, vamos a volvernos conscientes de los nuevos sueños que queremos proyectar y de cómo nos vamos a vestir ante esa nueva realidad, con qué emociones más positivas nos vamos a vestir, ¿sí? Gracias a esto, y esta es la última carta de toda esta lectura, ¿sí? Logramos llegar a una madurez, a materializar una madurez con nosotros mismos, más conectados con nuestra esencia y así con nuestras emociones positivas, ¿sí? Siendo un signo voz tan mental, poder barrer y poder limpiar estos pensamientos negativos a través de conectar con nuestras emociones, hizo que podamos manifestar una madurez que antes no habíamos alcanzado por poder liberarnos de todos esos pensamientos limitantes que venían desde el pasado. Porque nos limitamos de los condicionamientos, ¿sí? Y pudimos sacar a flote esa conexión con nuestra esencia y empezar a tener pensamientos más positivos, regidos desde una emocionalidad más positiva. Entonces, esta manzana se libera del árbol, ¿sí? El árbol, ya lo hablábamos acá, de nuestro linaje, ¿sí? Entonces, se hace cargo de lo que son sus propias emociones, sus propios pensamientos, y no de la manera que nos mostraba nuestra forma de crianza, ¿sí?
pudimos conectar con nuestra abundancia, ¿sí? Con materializar nuestra abundancia, gracias a esa madurez de dejar el árbol, ¿sí? Que era esta vida vieja, esta vida pasada, ¿sí? Y poder soltarnos de ese árbol para empezar a crear un árbol nosotros mismos, siendo esta manzana que se libera para empezar un nuevo ciclo también de manifestación. ¿Por qué? Porque este también es un 9, igual que la carta de la pereza. Entonces es la sabiduría suprema sobre cómo vinimos manifestando nuestra realidad hasta este momento, vestidos con estas emociones negativas, ¿sí? Por regirnos por estas ideas que teníamos de cómo fuimos criados. A partir de ahora empezamos a pensar por nosotros mismos, a sentir por nosotros mismos en conexión con nuestra esencia, empezamos a sentir y pensar desde esa conexión con la esencia y no tanto por lo que nos mostraba el afuera y por cómo fuimos condicionados en nuestra crianza. Entonces, gracias a eso, tomamos conciencia con este 9 de esa manifestación y cómo veníamos manifestando en este viejo ciclo que se está terminando de manifestación de nuestra realidad, ¿sí? Entonces también con esta carta lo que queda futuro y lo que podemos ver en esta película, ¿sí? Después de esta limpieza de la casa interior es, bueno, ¿cómo me voy a proyectar, cómo me voy a empezar a proyectar de aquí en adelante en el nuevo ciclo que está a punto de comenzar? Este ya está terminando. Vamos a ver qué nuevo ciclo nos depara en las próximas lecturas, en el próximo mes, ¿sí? Bien, esta fue la última carta de esta lectura, ¿sí? Que gracias a este antes y después y todo este trabajo que fuimos haciendo, alcanzamos esa madurez para con nosotros mismos de poder desligarnos de lo que nos planteaba el afuera y de lo que nos planteaban los demás y empezar a regirnos por nosotros mismos, ¿sí? Es un gran avance en el cual se manifiesta nuestra madurez personal, esa madurez que viene desde nuestra esencia. Entonces ya nos caemos en las ilusiones, ¿sí? Que nos marcaban estas vidas pasadas y todo lo que nos sucedió hasta ahora, y al regirnos más desde nuestro Buda interior, ¿sí? Podemos quemar ese velo de las ilusiones y al fin manifestar esta madurez, ¿sí? Bien, pero nos queda una carta más, esta que siempre dejo como fondo del mazo, ¿sí? Que es la carta que abarca toda la lectura. Pero esta carta en este caso, por ser la última lectura del mes, en este tratamiento inicial de Reiki, en esta limpieza de la casa interior, va a abarcar no solo toda esta lectura, sino todas las demás lecturas, ¿sí? Y es la carta con la que terminamos también la primera lectura, que es esta carta del rebelde. En un tarot más tradicional, la carta del emperador, el arcano mayor número 4. Ya ese 4 nos marca una estabilidad. Si esta mesa tuviera 3 patas y yo me apoyo en ella, la mesa se cae. Entonces este 4, al tener 4 patas, me marca una estabilidad. ¿Una estabilidad en qué? En nuestros 4 reinos, porque esta es la carta del emperador, la carta del rebelde, el que se rebela contra el tirano de esta fábrica y estos pensamientos, ¿sí? Y así asume el cargo de gobernar nuestros 4 reinos. ¿Cuáles son nuestros 4 reinos? El emocional, el mental. Todo empieza desde la mente, entonces el mental, el emocional, el de la acción y el de la manifestación de nuestra realidad, ¿sí? Rompiendo con las cadenas que lo limitaban, que ya nos lo mostraba en la primera lectura, ¿sí? Teniendo esta iluminación del autoconocimiento, de saber discernir qué era nuestro y qué era de linaje, ¿sí? Para poder trabajarlo y así poder tener el triunfo con este sol que tiene en su hombro hacia poder gobernar de forma estable sus 4 reinos internos, para así poder empezar a traer una realidad diferente, ¿sí? Entonces, lo que logramos con todo este trabajo que fuimos haciendo a lo largo de estas lecturas es al fin liberarnos de estas cadenas y condicionamientos que nos limitaban en nuestra vida pasada. Nuestra vida pasada que nos hacía vestirnos como esta Cenicienta, que al fin se viste como una princesa ante la vida, ¿sí? Y de esa manera, con una emoción más positiva y conectado con su esencia y su curación emocional, ¿sí? Va a empezar a generar mejores pensamientos, no tan tóxicos como antes, y así estar en pos de iniciar un nuevo camino una vez que le demos fin a ese viejo ciclo emocional, ¿sí? Y así poder empezar a manifestar la realidad de una manera distinta, ¿sí? Así que bueno, Acuario, estas fueron tus 4 lecturas, esta fue la limpieza de la casa interior que hicimos este mes, ¿sí? Un trabajo muy particular para vos, siendo un signo mental, ¿sí? Un signo de aire, ¿sí? En el cual te pedía conectar más con tus emociones, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a modificar tus pensamientos y hacerlos más positivos. Entonces,
el mes que viene, la primera semana de junio, vamos a empezar una nueva limpieza de la casa interior desde esta nueva premisa y este nuevo camino que estamos proyectando hacia el afuera, ¿sí? Desde esta curación interna que fuimos teniendo. Así que, si te gustaron estas lecturas, si te sentiste identificado, te pido que me dejes un like, déjame en los comentarios cómo te fue con este trabajo que fuimos haciendo a lo largo del mes, si te sentiste identificado con estas lecturas, si pudiste poner en práctica este trabajo, y te pido también que te suscribas al canal, así YouTube sigue recomendando mis videos y puedo mejorar el servicio que les estoy brindando a vos y a los demás signos. También comentarte que nos queda una semana más de mayo, ¿sí? Entonces, como ya terminamos este trabajo de la limpieza de la casa interior, vamos a hacer una lectura bonus hablando de los vínculos, cómo está el vínculo con tu persona especial. Siempre hablando de vos mismo y teniendo como referencia toda esta limpieza que hicimos interior con nosotros mismos. Así que, Acuario, sin nada más que decir, espero que estés muy bien y te espero la semana que viene.